Era una fría mañana de octubre cuando recibí la llamada. El sol apenas se filtraba entre los densos árboles de los montes Apalaches y la niebla cubría la estación de guardabosques con un manto espectral. El teléfono sonó con insistencia, rompiendo el habitual silencio del amanecer. Al descolgar, escuché la voz temblorosa de un hombre. Se identificó como el sheriff del condado. Un grupo de 5 jóvenes, 3 chicos y 2 chicas, había desaparecido la tarde anterior. No sé, trataba de simples turistas, eran lugareños, chicos de 20 y tantos años, que conocían bien la zona. Según sus familias, habían planeado una acampada en un área poco transitada, más allá de los senderos oficiales. Lo que me llamó la atención fue un detalle. En sus teléfonos móviles habían dejado de emitir señal, todos al mismo tiempo, como si algo los hubiera silenciado de golpe. Cuando llegué al puesto del sheriff, me mostraron los registros de GPS y los mensajes que uno de los chicos había enviado a su madre horas antes de desaparecer. El último texto decía: en el bosque, Seisante raro. Creo que estamos siendo seguidos con un equipo de rescate reducido. Éramos solo 4 hombres. Nos internamos en la espesura. Yo conocía bien aquellos parajes, o eso creía. Sin embargo, mientras nos adentrábamos, el ambiente comenzaba a cambiar. El aire se volvía más denso, pesado, como si cada respiración costara más. Al principio, seguimos rastros evidentes, huellas recientes en la tierra húmeda, ramas rotas, restos de un fuego apagado. Pero a medida que nos alejábamos de la zona segura, los indicios comenzaron a desvanecerse. Era como si la naturaleza misma se tragara toda señal de los jóvenes. Y lo peor, nuestros propios dispositivos comenzaban a fallar. Las brújulas giraban erráticamente y las radios emitían estática interrumpida por voces susurrantes que ninguno de nosotros podía comprender. A medida que avanzábamos, la niebla se espesaba, ocultando el cielo. El bosque parecía cerrarse sobre nosotros, como si una presencia invisible nos estuviera observando. Fue entonces cuando encontramos algo que heló nuestra sangre, una cámara fotográfica colgada de una rama, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Al revisar las imágenes, vimos las últimas fotos tomadas a los chicos alrededor de una fogata, y en las siguientes imágenes, figuras borrosas entre los árboles, altos y delgados, con extremidades desproporcionadas, observándolos. Ninguno de nosotros podía explicar que eran. El sheriff sugirió regresar y reforzar el equipo, pero algo dentro de mí, una mezcla de instinto y una extraña compulsión, me dijo que debíamos seguir adelante. No sabía entonces que aquel impulso casi nos costaría la vida. Decidimos seguir adelante. No fue una decisión unánime. 2 de los hombres del equipo querían volver a la estación y traer más refuerzos, pero el sheriff y yo optamos por avanzar. El día apenas comenzaba, y si los jóvenes aún estaban vivos, cada hora contaba. Caminamos durante horas, guiándonos por los escasos rastros que encontrábamos. Un trozo de tela enganchado en un arbusto, huellas cada vez más desordenadas, como si hubieran huido despavoridos en distintas direcciones. Sin embargo, cuanto más nos internábamos, más extraño se volvía todo. El bosque se tornaba antinatural, el canto de los pájaros cesó, el viento dejó de soplar. Un silencio absoluto lo envolvía todo, salvo por un extraño murmullo que parecía provenir de ninguna parte o de todas a la vez. Al principio pensé que era mi imaginación, el eco de nuestra propia respiración y pasos, pero no eran susurros, voces que parecían flotar entre los árboles. No distinguíamos palabras, solo un murmullo constante, hipnótico. Entonces, uno de los hombres, Hank, el más experimentado de nosotros, se detuvo en seco. Su rostro estaba pálido, los ojos clavados en un punto entre la arboleda. Nos giramos en esa dirección, y allí,
A unos 50 metros, vimos una figura alta, delgada, de piel cenicienta y ojos brillantes. No caminaba, se deslizaba entre los troncos, observándonos. Cuando dimos un paso hacia ella, desapareció. A partir de ese momento, algo cambió en el grupo. Han comenzó a comportarse de forma errática, murmurando para sí, con la mirada perdida. Le preguntábamos qué le pasaba, pero no respondía. Apenas murmuraba o nos están llamando. Quieren que vayamos más adentro. La niebla se hizo tan densa que apenas veíamos un par de metros por delante. El sheriff intentó usar la radio, pero solo recibía una voz distorsionada que repetía: han venido. De repente, escuchamos un grito, lejano, desgarrador. Sonaba como el de una mujer joven. Sin pensarlo, corrimos en esa dirección, guiados solo por aquel sonido. Lo que encontramos fue aún más perturbador, en un claro en medio del bosque, donde el suelo estaba cubierto de huesos, huesos humanos, algunos recientes, otros antiguos. En el centro, un viejo pozo de piedra cubierto por raíces. El sheriff, visiblemente afectado, propuso regresar de inmediato, pero justo cuando íbamos a dar la vuelta, escuchamos otro grito, esta vez más cercano y claramente humano. Ayuda, por favor, ayúdennos. No podíamos abandonar. Namba, después de escuchar eso, contra toda lógica, seguimos adelante. En lo más profundo de mí, una parte sabía que aquel bosque ya no era un simple lugar físico, era algo más, un espacio que jugaba con nuestra mente, que nos atraía hacia lo desconocido. A partir de allí, nuestra pesadilla apenas comenzaba. Nos adentramos aún más. No sabíamos cuánto tiempo había pasado. En el bosque, el tiempo parecía haberse detenido o distorsionado. La luz apenas penetraba la espesura, y lo que debía haber sido mediodía se sentía como el crepúsculo. El aire estaba helado, y cada aliento formaba pequeñas nubes que se disipaban en la niebla espesa. Seguíamos la dirección de aquellos gritos. A veces eran claros, como si estuvieran a escasos metros. Otras se desvanecían en la distancia, haciéndonos girar y cambiar de rumbo. Era como si algo o alguien jugara con nosotros, atrayéndonos más y más hacia el corazón del bosque. Entonces comenzaron las trampas. El primero en caer fue Hank. Estaba varios pasos por delante, moviéndose casi en trance, cuando de pronto el suelo pareció ceder bajo sus pies. Desapareció en una fosa cubierta por ramas y hojas. Cuando nos acercamos para ayudarlo, vimos que el pozo no era natural. Estaba perfectamente cavado, profundo y con restos de huesos en su interior. Tardamos casi una hora en sacarlo de allí. Y aunque físicamente solo tenía unos rasguños, su mente ya no era la misma. Murmuraba sin cesar, en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Continuamos, ahora con más cautela. Pero el bosque parecía tener voluntad propia. Cada sendero que seguíamos se desvanecía. Las marcas que dejábamos en los árboles desaparecían. La brújula giraba en círculos. Nuestras linternas, aunque las habíamos recargado, comenzaban a parpadear. Fue entonces cuando encontramos la primera señal real de los jóvenes: una mochila destrozada, colgando de las ramas más altas de un abeto, a unos 6 metros de altura. No había forma de que alguien la hubiera dejado allí por accidente. NCU Interior. Encontramos un diario empapado. Solo algunas páginas eran legibles. Algo nos sigue. Hemos visto cosas, sombras que se mueven sin luz. No podemos salir. El bosque no nos deja. Ben desapareció esta mañana. Solo encontramos su gorra llena de sangre. No sabemos qué hacer. En el sheriff y yo nos miramos. Sabemos que la situación era más grave de lo que habíamos imaginado. Pero abandonar no era opción. Si alguno de los chicos seguía vivo,
Teníamos que encontrarlo. Poco después, un hedor nauseabundo impregnó el aire. No era el olor de la descomposición animal, era algo más rancio, más antiguo. Siguiendo el rastro, encontramos una especie de cabaña rudimentaria hecha con troncos podridos y ramas entrelazadas. No era una construcción humana moderna, parecía salida de un tiempo olvidado. Dentro, el espectáculo fue dantesco. Muñecos, hechos de huesos y cabello humano, colgaban del techo, y símbolos extraños estaban grabados en las paredes, con sangre seca. Al fondo, en un rincón, encontramos más pertenencias de los jóvenes, chaquetas, zapatos y un teléfono móvil aún encendido. Revisamos el dispositivo. Solo un video estaba grabado. En la imagen temblorosa mostraba a los chicos, claramente aterrados, corriendo entre los árboles, mientras una figura indistinta los perseguía. No se veía claramente que era solo largas extremidades y ojos brillantes. Los últimos segundos del video mostraban a uno de los chicos mirando a la cámara y diciendo: «Ansi, alguien encuentra esto. No vengan, no hay salida». El miedo se apoderó del grupo. Uno de los hombres rompió a llorar. El sheriff, pálido como la muerte, me dijo en voz baja, sea lo que sea: «No estamos solos aquí». Fue entonces cuando la radio, que había estado muda durante horas, cobró vida de repente. Una voz infantil, dulce, canturreaba en 1, 2. «Ya vienen por ustedes». Nunca olvidaré ese momento. Supimos que ya no había vuelta atrás. Algo nos había atrapado y estábamos jugando su juego. Salimos de aquella cabaña con la piel erizada y el pulso acelerado. El bosque parecía haberse transformado por completo. Los árboles se alzaban más altos y apretados, como si hubieran crecido en cuestión de minutos. Las raíces emergían del suelo, retorcidas, formando un laberinto natural. El sendero por el que habíamos llegado había desaparecido por completo. Intentamos mantener la calma y orientar nuestros pasos hacia lo que creíamos era el norte, pero cada giro nos devolvía al mismo punto, el claro donde se erguía la cabaña. Era como si el bosque respirara, como si sus entrañas nos estuvieran digiriendo. Hank, que desde su caída en la fosa parecía cada vez más inestable, empezó a reír enloquecido. Se agarraba la cabeza y gritaba: «Ah, nos están viendo, Aston, debajo de la tierra, debajo de nosotros». El sheriff y yo intentamos calmarlo, pero fue inútil. De pronto, se lanzó a correr entre los árboles. Lo seguimos lo más rápido que pudimos, pero en la espesa niebla lo perdimos de vista en cuestión. Lo que sucedió después me perseguirá por el resto de mis días. Un alarido desgarrador resonó en el bosque, y luego, silencio absoluto. Buscamos a Hank durante horas, llamando su nombre, pero no hubo respuesta. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Cuando la noche cayó, entendimos que estábamos atrapados. El bosque no nos permitiría salir, al menos no sin jugar con nuestras mentes. Y fue en esa oscuridad, bajo la fría luz de una luna oculta, cuando comenzaron las primero fueron sombras que se deslizaban entre los árboles, figuras que se asomaban por el rabillo del ojo, pero que desaparecían al voltear la cabeza. Después, voces familiares. La madre del sheriff, muerta hacía años, susurraba su nombre con ternura. Mi difunto hermano, que había caído en combate, me llamaba desde algún rincón invisible. Era un ataque directo a nuestras emociones, a nuestros recuerdos más profundos. Pero lo peor aún estaba por venir. Mientras buscábamos un lugar seguro para pasar la noche, vimos una tenue luz parpadeante entre los árboles. Nos acercamos cautelosamente y descubrimos un círculo de antorchas. En el centro estaban los 3 jóvenes restantes. No se movían, de pie como estatuas, con los ojos en blanco. Sus labios se movían, pero no emitían
sonido alguno. Al intentar acercarnos, una fuerza invisible nos repelió con tal violencia que caímos al suelo. Fue entonces cuando lo vimos. Desde las sombras emergió una figura alta y huesuda, con extremidades antinaturalmente largas y un rostro sin rasgos definidos, salvo por dos ojos profundos que brillaban con una luz malsana. Era la misma figura captada en la cámara. El sheriff, temblando, apenas pudo murmurar: «Ah, no es humano, no es de este mundo». Comprendimos que aquella criatura era la que manipulaba el bosque, que había atrapado a los jóvenes en algún tipo de trance ritual, y que nosotros seríamos los siguientes si no encontrábamos una forma de escapar. Pero, ¿cómo se escapa de un laberinto que cambia a cada paso? ¿Cómo luchas contra una presencia que se alimenta de tus miedos? Aquel sería el desafío más aterrador de nuestras vidas. Y la noche apenas comenzaba. La oscuridad se hizo aún más densa. No era la noche normal del bosque. Era una negrura absoluta, viva, como si hubiera suprimido la propia existencia de la luna y las estrellas. Las linternas parpadeaban. Sus haces de luz apenas penetraban la bruma espesa que nos rodeaba. Era como estar atrapados en una caverna. Sint, el sheriff y yo nos acurrucamos tras un tronco caído, intentando recuperar el aliento. Podíamos oír los murmullos, voces de los chicos, de Hank, incluso de nuestros propios seres queridos muertos. Una parte de mí sabía que debía resistir, no dejarme llevar. El sheriff, en cambio, parecía al borde de la rendición. «Debemos resistir, cueste lo que cueste», le dije en voz baja. Fue en ese momento cuando percibí algo. Unleav Destelo. Entre los árboles no era natural, no era fuego ni linterna, era un resplandor azulado que pulsaba rítmicamente. Contra todo instinto, decidí acercarme. El sheriff me siguió, aunque a regañadientes. Siguiendo aquel resplandor, llegamos a un círculo de piedras antiguas, cubiertas de runas que no reconocía. En su centro había una especie de altar rudimentario, y sobre él un colgante de plata. No sé cómo lo supe, pero dentro de mí algo gritaba que ese objeto tenía poder. Cuando lo toqué, sentí una descarga en el pecho. La oscuridad. Mi alrededor pareció temblar, y por un instante el bosque mostró su verdadero rostro. Árboles retorcidos como garras, figuras oscuras agazapadas entre las ramas, rostros sin ojos que nos observaban. Y en el centro de todo, a la criatura. Al sostener el colgante, los susurros se atenuaron. El sheriff, que parecía casi perdido, recuperó algo de lucidez. Comprendimos que aquel amuleto antiguo debía ser una protección, un vestigio de quienes antes habían enfrentado a esa presencia ancestral. Sin perder tiempo, corrimos hacia donde habíamos visto por última vez a los jóvenes. La criatura nos interceptó. Era aún más horrible de cerca. Su piel parecía hecha de raíces y carne podrida. Sus extremidades se extendían más allá de lo posible, y su aliento helaba el alma. Con el colgante en mano, me enfrenté a ella. No había armas que pudieran dañarla, solo aquel antiguo símbolo parecía afectarla. Cada vez que lo alzaba, la criatura retrocedía, emitiendo un chillido agudo que nos perforaba los oídos. Aprovechamos ese momento para romper el círculo de antorchas. El sheriff arrancó las ramas, mientras yo mantenía a raya a la entidad. Cuando el círculo fue destruido, los jóvenes cayeron al suelo, inconscientes, pero vivos. El bosque tembló. Un viento gélido barrió el claro, y las sombras parecieron replegarse. Por un instante, creímos que habíamos ganado, pero sabíamos que el bosque era un ser vivo y que la criatura solo estaba momentáneamente debilitada. No teníamos mucho tiempo. Cargamos a los chicos como pudimos y corrimos. El sendero parecía abrirse por momentos, como si el propio amuleto nos guiara, pero la criatura venía tras nosotros, deslizándose entre los árboles, gruñendo, prometiendo.
que aquel sería su territorio eterno. Corriendo sin detenernos, exhaustos y heridos, finalmente vimos la luz, no la del sol, sino la de las linternas del equipo de rescate que nos buscaba. No sabíamos cuánto tiempo había pasado. Podía haber sido un día o semanas, cuando por fin cruzamos el límite de aquel maldito bosque. El colgante dejó de brillar. Las radios volvieron a funcionar, la niebla se disipó, y el primer rayo de sol en días iluminó nuestros rostros demacrados. Pero algo quedó claro para nosotros. La criatura seguía allí, oculta en los rincones más oscuros de los montes Apalaches, y aquellos que se adentren demasiado profundo, quizás no regresen jamás. Y así, amante de lo sobrenatural, sí, has llegado hasta aquí. Quiero felicitarte. No todos son capaces de resistir el peso de un relato como este, de mantener el oído atento a cada susurro y la mente abierta a los horrores que se ocultan en los rincones más antiguos de nuestro mundo. Has demostrado valor, paciencia y quizás una pequeña dosis de locura, pues solo los verdaderamente curiosos se atreven a mirar de frente a la oscuridad. Ahora te invito a hacer algo especial. Si escuchaste esta historia completa, si viajaste conmigo por los senderos prohibidos de los montes Apalaches, quiero que comentes esta frase: "El bosque aún me observa con ella. Sabré que eres uno de los pocos valientes que llegó hasta el final, uno de los que no apartó la mirada cuando el miedo se apoderaba del relato". Y si este viaje te ha estremecido, si sientes que estas palabras resonaron en algún rincón oculto de tu ser, te pido que compartas este video. Deja tu like, pues así ayudarás a que este relato llegue a más almas inquietas como la tuya. El algoritmo de YouTube es como un bosque misterioso, aun cuando recibe señales de aquellos que disfrutan estas historias. Se abre y permite que otros encuentren su camino hacia nosotros. Y por supuesto, suscríbete al canal. Aquí, en este rincón oscuro de la red, siempre hay nuevas historias por descubrir, porque recuerda, en este mundo existen secretos que aún esperan ser contados, y entidades que aguardan en las sombras, listas para revelarse solo a los más audaces. Hasta nuestro próximo encuentro, caminante de lo desconocido. Mantente alerta y nunca bajes la guardia. Si alguna vez decides adentrarte en un bosque antiguo, algunas sendas no tienen retorno.